Bienvenidos y bienvenidas al repaso de anatomía e histología del sistema digestivo. El sistema digestivo es un sistema encargado del transporte, digestión y absorción de todo lo ingerido, ya sea alimentos como agua. También está encargado de la excreción de lo no digerible, es decir, de los detritos, y también de la secreción de líquidos electrolitos y enzimas digestivas. Está compuesto por dos grandes partes. Por un lado, el tubo digestivo, que es un tubo que va desde la cavidad bucal hasta el ano, y un cierto número de estructuras y órganos asociados, entre los cuales podemos nombrar los dientes, la lengua y algunas glándulas. En el día de hoy vamos a repasar tres órganos del tubo digestivo: el esófago, el estómago y el intestino delgado, y dos glándulas asociadas como son el hígado y el páncreas. A nivel del tubo digestivo, este presenta una histología bastante regular, en el sentido que está conformado a lo largo de todo el tubo digestivo por cuatro capas. Desde el interior, es decir, desde la luz hacia el exterior, podemos nombrar como primera capa la capa mucosa, la cual a su vez va a estar conformada por tres componentes: un epitelio, que va a ser el tejido que está en contacto estrecho con la luz; tejido conectivo laxo; una muscular de la mucosa, que va a ser el límite entre la capa mucosa y la capa subyacente, que es la submucosa. La submucosa, a su vez, está conformada por tejido conectivo denso. Acá se van a ubicar también grandes vasos, nervios. También podemos encontrar en algunos de los órganos del tubo digestivo algunas glándulas, ya las vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en el repaso. Y también vamos a encontrar un componente del sistema autónomo entérico, del sistema nervioso entérico, que es el plexo de Meissner o submucoso, que es un conjunto de somas neuronales. Por debajo de la submucosa vamos a encontrar a la capa muscular propia o muscular externa. En la gran mayoría de los órganos del tubo digestivo va a estar formando dos capas: una capa circular interna, y cuando hablo de circular me refiero a que es circular al tubo, es decir, las células, las fibras musculares abrazan al tubo; y una capa longitudinal externa, es decir, es longitudinal al eje mayor del tubo digestivo. Por supuesto, hay algunas excepciones, ya lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. También vamos a encontrar entre ambas capas de músculo, de la muscular externa, otro plexo, es decir, otro conjunto de somas neuronales pertenecientes al sistema nervioso entérico, que es el plexo mientérico o de Auerbach. Em, por último, la última capa, la más externa, está conformada por una adventicia o serosa, dependiendo de qué órgano estemos ubicados. En la parte torácica del esófago, es decir, podríamos decir la primera porción de los órganos del tubo digestivo, vamos a estar en presencia de una adventicia que está conformada por tejido conectivo laxo, en el cual también vamos a encontrar vasos y nervios. Y en el caso de el resto de los órganos del tubo digestivo, es decir, cuando el esófago atraviesa eh, el diafragma e ingresa en lo que es la cavidad abdominal, vamos a estar en contacto con una serosa. La serosa está conformada por tejido conectivo laxo y tiene como límite un epitelio plano simple llamado mesotelio. En el caso del tubo digestivo, la serosa corresponde al peritoneo. También, como se puede ver en este esquema, la capa que sufre más modificaciones o que es más variable en cuanto a su composición a lo largo del tubo digestivo es la capa mucosa. Y en esa capa nos vamos a ir centrando en cada uno de los órganos que vamos a repasar. En el caso del esófago, como dijimos antes, es un órgano eh, que se encuentra en su gran mayoría dentro de la cavidad torácica. Se encuentra o une la faringe con el estómago, perdón. Se encuentra por detrás de la tráquea, por delante de la aorta, atraviesa el diafragma y ingresa en lo que es la cavidad abdominal. Y desemboca en el estómago a nivel de un orificio, un esfínter llamado cardias. A nivel histológico, si miramos la fotografía a la derecha, en un corte histológico teñido con hematoxina eosina,
Vamos a observar que acá estamos en presencia de las dos capas más internas de este esófago, la mucosa y la submucosa. Si miramos la mucosa, podemos observar los tres componentes que nombramos anteriormente. Un epitelio, que en este caso es un epitelio estratificado, porque presenta varios estratos de células, plano, porque sus células más superficiales tienen esta disposición, plana o escamosa. Eh, por debajo de este epitelio vamos a encontrar tejido conectivo laxo, la presencia de algunos vasos, elementos vasculares eh, pequeños, conformando la lámina propia. Y por debajo de la lámina propia, como límite de la mucosa, vamos a encontrar la muscular de la mucosa, de músculo liso. Acá se pueden observar haces de músculo liso de la muscular de la mucosa. Por debajo de la mucosa tenemos la submucosa, en la cual vamos a observar que está formada por tejido conectivo denso. Vamos a observar grandes estructuras vasculares, como se pueden observar aquí. Y en el caso del esófago, vamos a encontrar también glándulas de tipo mucosecretoras, secretoras de moco, en este caso son glándulas de tipo acinar, mucosas. Podemos observar el conjunto de acinos, es decir, la parte secretora de la glándula, y también acá podemos observar un corte longitudinal del conducto excretor. Cabe mencionar que este conducto excretor va a atravesar las capas de la mucosa para secretar el producto de secreción de esta glándula, que es el moco, hacia la superficie. En cuanto al estómago, este ya se encuentra dentro de la cavidad abdominal, ocupando gran parte del epigastrio y también una porción del hipocondrio izquierdo. Eh, Anatómicamente podemos dividir al estómago en cuatro zonas. Una zona llamada cardias, que como dijimos anteriormente es un esfínter que va a unir el esófago con la primera porción del estómago. Vamos a encontrar una zona llamada fondo o fundus, cuerpo, que es la gran parte, digamos, de este órgano, una zona del antro y finalmente vamos a tener el siguiente esfínter que va a comunicar el estómago con la primera porción del intestino delgado, que es el píloro. Si observamos un corte, digamos, si podemos mirar el interior de este órgano, vamos a observar que presentan unas rugosidades, también llamadas rugae. Si a la derecha tenemos una fotografía del preparado histológico, también teñido con HIE, y se puede observar que esta mucosa presenta invaginaciones llamadas criptas gástricas. El epitelio, por supuesto, estas criptas gástricas están revestidas de epitelio. El epitelio en este caso, como se puede observar en la fotografía empleada, es un epitelio cilíndrico simple, mucíparo o mucosecretor, es decir, cada una de estas células secreta moco. Y esto es importante, dada la acidez que va a tener en la cavidad estomacal. Es importante que este moco, junto con el moco secretado por las glándulas, que ahora lo vamos a ver, para proteger justamente a esta mucosa de esa gran acidez que presenta el estómago. Por debajo de la mucosa vamos a encontrar la lámina propia de tejido conectivo laxo y glándulas que van a desembocar en el fondo de estas criptas gástricas. Estas glándulas son glándulas tubulares y están presentes 5 tipos celulares. Acá estamos en la imagen ampliada, estamos marcando una de estos tipos celulares, que es la célula parietal u oxíntica, que es una célula bastante grande, poliédrica, acidófila, eh, que presenta una secreción de los componentes de ácido clorhídrico y también factor intrínseco. Son muy evidenciables a microscopio óptico y están ubicadas mayormente en lo que es el cuello y el cuerpo de esta glándula gástrica. También vamos a encontrar otro tipo celular, mayormente ubicado más en el fondo de la glándula, pero en este caso se pueden observar aquí, son células, como ustedes como pueden observar acá, son células más pequeñas, cilíndricas, más basófilas, son las llamadas células principales secretoras de pepsinógeno.
También vamos a ver otros 3 tipos celulares, no se pueden evidenciar con esta técnica en las microfotografías, pero se las nombro. Son las células mucosas del cuello, que también secretan un moco, pero un moco más espeso, un moco básico, que también junto con el moco secretado por las células superficiales van a estar encargados de la protección de esta mucosa frente a la acidez gástrica. También vamos a encontrar unas células enteroendocrinas que van a secretar diferentes hormonas y finalmente las células madre que se van a encontrar en el cuello de la glándula, en el istmo, mejor dicho, de la glándula y van a dar lugar al resto de las células que conforman la glándula. Por debajo de esta lámina propia vamos a encontrar a la muscular de la mucosa, como dijimos antes, un músculo liso, que forma el límite entre la mucosa y la capa siguiente, que es la submucosa, de tejido conectivo denso, donde vamos a encontrar grandes vasos y nervios, además del plexo, no observable en esta fotografía. Por debajo de la submucosa vamos a encontrar a la muscular propia o externa. En el caso del estómago vamos a tener 3 capas de músculo liso, una oblicua interna, una circular media y una longitudinal externa. Luego pasamos al siguiente órgano del tubo digestivo, que es el intestino delgado. El intestino delgado está formado por 3 porciones: el duodeno, el yeyuno y el ilion. El duodeno se encuentra ocupando el epigastrio, mientras que el yeyuno y el ilion se encuentran ocupando el mesogastrio. La primera porción del intestino delgado está conformada, como dijimos antes, por el duodeno. En este órgano, a nivel de la segunda porción del duodeno, van a liberar sus secreciones, tanto las que vienen a través de la vesícula biliar y el hígado, que es la bilis, y el jugo pancreático, que viene a través del conducto pancreático. Esto se da a nivel de una zona llamada ampolla de Vater, en el duodeno. A nivel de lo que es la histología, el intestino delgado va a tener como función, como ya sabemos, la absorción de nutrientes principalmente. Por lo tanto, tenemos varias estrategias, podríamos decir, de este órgano para aumentar la superficie de contacto entre la luz y el órgano. Uno de ellos son pliegues, que son las llamadas válvulas conniventes, son pliegues de la submucosa. Y a nivel de la mucosa, a nivel más microscópico, podemos observar estos pliegues digitiformes, estas evaginaciones digitiformes de la mucosa, conformando las vellosidades. Esto vamos a encontrarlo a nivel de las tres porciones del tubo del intestino delgado. Van a ir siendo cada vez más bajas en cuanto a su altura, pero las vamos a encontrar en las 3 porciones, de duodeno, yeyuno e ilion. Básicamente, las 3 porciones de intestino delgado son muy similares, vamos a ir nombrando algunas diferencias entre ellos. Si observamos cada una de estas vellosidades, como dijimos, estas evaginaciones digitiformes rodeadas por epitelio, si este epitelio es un epitelio cilíndrico, simple, con chapa estriada, que es el conjunto de microvellosidades, o sea, es la imagen al microscopio óptico del conjunto de microvellosidades que se encuentran en la superficie apical de cada una de estas células cilíndricas llamadas enterocitos. Y también vamos a encontrar en el epitelio estas células más pálidas, con un contenido mucoso, que son las células caliciformes. Como se puede observar en la fotografía, hay una, un alto número de estas células caliciformes, y este número va a ir aumentando conforme vamos pasando del duodeno al yeyuno y al ilion. Y no lo vamos a ver en el repaso de hoy, pero en el colon o intestino grueso, la gran mayoría de las células van a ser células caliciformes también. Bien, así como esta mucosa presenta estas evaginaciones, también el epitelio se invagina para formar las criptas de Lieberkühn, que van a estar tapizadas por el mismo tipo de epitelio. Acá vemos cortes longitudinales de criptas de Lieberkühn y también vemos cortes transversales de las mismas. Por debajo del epitelio, lámina propia, tejido conectivo laxo, muy celular, como se puede observar acá. Y en el caso del ileón, es decir, en la última porción del intestino delgado,
La lámina propia se puede ver interrumpida o se pueden observar acúmulos de nódulos linfáticos, conformando las placas de Peyer. Esto vamos a encontrarlo entonces en la última porción del intestino delgado, es decir, en el ileón. Muchas veces estas placas de Peyer avanzan sobre la submucosa, pero bueno, es más normal, digamos, más natural encontrarlos, más común encontrarlos a nivel de la mucosa. Luego, como límite de la mucosa, como siempre, la muscular de la mucosa, el músculo liso, y por debajo de la muscular de la mucosa, la submucosa, donde encontramos grandes vasos, nervios, el plexo submucoso o de Meissner, y en el caso del duodeno, a nivel del duodeno, vamos a encontrar glándulas mucosecretoras de ubicación submucosa. Como se pueden observar acá, tenemos estos acinos mucosos, solamente a nivel del duodeno. Ahora bien, vamos a repasar dos de las glándulas asociadas al tubo digestivo. La principal o la primera que vamos a estudiar es el hígado. El hígado también se encuentra dentro de la cavidad abdominal, ocupando gran parte del hipocondrio derecho, pero también parte del epigastrio y parte del hipocondrio izquierdo. Es una glándula muy grande, va a estar unida a lo que es el diafragma y la pared anterior del, del abdomen por el ligamento falciforme, que a su vez va a dividir a este órgano en dos lóbulos, un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho. Va a presentar cuatro caras. En la cara visceral o inferior se va a encontrar lo que llamamos el ilio hepático, en donde va a ingresar la arteria hepática, que se va a dividir en rama izquierda y rama derecha. También va a ingresar la vena porta, que va a hacer lo mismo, y van a salir el conducto hepático izquierdo y el derecho, que a su vez se van a unir para formar el conducto hepático común. A nivel de la histología del órgano, es un órgano macizo que está cubierto por una cápsula de tejido conectivo. Y si observamos el parénquima, por ejemplo, en esta fotografía se puede ver que es un órgano, allá bajo aumento se puede observar que es un órgano predominantemente acidófilo. Y si afinamos un poquito el ojo y vemos acá que hay ciertos tabiques de tejido conectivo, podemos describir, o se describe tradicionalmente a este órgano como dividido en lobulillos hepáticos clásicos. Acá abajo tenemos un esquema de lo que podemos tratar de dibujar en lo que es la fotografía del órgano real. Estos lobulillos hepáticos clásicos están conformados por diferentes estructuras. Hacia el centro podemos observar la vena centrolobulillar, es decir, central al lobulillo hepático clásico. Podemos ver que es una vénula que presenta uso endotelio, es decir, un epitelio plano simple, en el cual o desde el cual irradian estos cordones de hepatocitos. Los hepatocitos son estas células que se ubican en cordones de una o dos células de espesor que presentan 6 caras. Son células acidófilas que, bueno, van justamente a formar estos cordones irradiando desde el centro de la vena centrolobulillar. Dos de las caras de estos hepatocitos van a estar en contacto estrecho con estructuras vasculares que también se ubican de la misma manera, como irradiando desde esta vena centrolobulillar, que son los sinusoides hepáticos. Estos sinusoides son capilares de tipo discontinuos que se encuentran entre los cordones de hepatocitos. Por otro lado, vamos a encontrar en los vértices de este lobulillo hepático clásico el llamado espacio portal o tríada portal. Como su nombre le indica, vamos a encontrar tres componentes aquí. Vamos a encontrar una rama de la arteria hepática. Recuerden que dijimos que la arteria hepática ingresaba al hígado y se dividía en rama izquierda, rama derecha. A su vez, esas ramas, esas pequeñas arterias se van a ir dividiendo cada vez más en arteriolas para terminar formando estas arteriolas, ramas de la arteria hepática ubicadas en las tríadas portales. Otro elemento vascular que vamos a encontrar en esta tríada es la vena porta, o sea, rama de la vena porta,
¿sí? Como pueden observar aquí, acá estamos en presencia de una vénula, ¿sí? Fíjense que su pared se puede observar su endotelio, no se observa demasiado, quizás aquí un único núcleo de célula muscular conformando la pared. Si vamos para atrás, fíjense en el caso del corte de la arteriola, ¿sí? Acá también se puede observar el epitelio plano simple del endotelio, de la arteria, cómo esos núcleos protruyen hacia la luz, ¿sí? Son bien redonditos y protruyen hacia la luz. Y podemos observar que teniendo un calibre mucho más pequeño que la vénula, fíjense que ya tiene por lo menos dos capas de músculo liso, que están representadas por estas células que se encuentran aquí. ¿Sí? Esta pared más gruesa corresponde a un vaso arterial, de tipo arterial, a diferencia de la vénula. Como tercer componente de la tríada, vamos a encontrar, que acá está representado en color verde, el conductillo biliar. En este caso tenemos dos cortes del conductillo biliar, acá se observa uno más pequeño, vamos a mirar este que se observa mejor, fíjense que es un conducto, presenta un epitelio cúbico simple, ¿sí? Una luz central, y en digamos, este conductillo biliar va a, eh, o cada conductillo de las trías portales se van a ir uniendo para formar finalmente, como dijimos antes, el conducto eh, hepático derecho y el conducto hepático izquierdo que va a unirse al conducto hepático común. A nivel de lo que es la circulación hepática, como dijimos antes, el hígado está irrigado por la arteria hepática, trayendo sangre oxigenada, y también por la vena porta, trayendo sangre carboxigenada proveniente de diferentes estructuras del tubo digestivo. Esas dos, la arteria y la vena, como dijimos antes, se van a ir ramificando y van a formar estas estructuras en la tríada portal. Van a verter su contenido dentro de los sinusoides. Es decir, en los sinusoides hepáticos, que son las estructuras vasculares que van a estar en contacto estrecho con los hepatocitos, va a coexistir una mezcla de sangre oxigenada proveniente de la vena, perdón, de la arteria hepática y sangre carboxigenada proveniente de la vena porta. La sangre va a ser transportada hacia la vena centrolobulillar, lo cual luego todas las venas centrolobulillares van a converger en la vena hepática, que luego va a desembocar en la vena cava. ¿Qué quiero decir con esto? Que la sangre tiene una circulación centrípeta en el lobulillo hepático clásico, es decir, va a correr desde lo que es los vértices del lobulillo hepático clásico hacia el centro. En cambio, la bilis va a ser producida por cada uno de estos hepatocitos, ubicados en estos cordones hepáticos. Esa bilis va a ser transportada en lo que llamamos canalículos biliares en una primera instancia. Estos canalículos biliares están formados por las evaginaciones de dos membranas de hepatocitos adyacentes. Como que va a ir transcurriendo por esa zona toda la bilis hasta desembocar en el conductillo biliar. Como dijimos antes, la suma de conductillos biliares van a terminar formando el conducto biliar eh, derecho e izquierdo, formando el conducto biliar común. Luego vamos a pasar al conducto cístico para acumular y concentrar la bilis en la vesícula biliar. Y finalmente, frente a determinados estímulos, esta bilis va a pasar nuevamente por el conducto cístico hasta el colédoco y va a verter su contenido, como dijimos antes, a nivel de la segunda porción del duodeno, junto con la secreción del páncreas. Finalmente, vamos a repasar la anatomía y histología del páncreas. El páncreas se encuentra principalmente ocupando el epigastrio, pero también parte del mesogastrio y del hipocondrio izquierdo. Es un órgano que a los fines descriptivos presenta una cabeza, un cuerpo y una cola. La cabeza se encuentra en lo que es, o se encuentra en el ángulo duodenal. Eh, es un órgano macizo también, que está rodeado por una cápsula de tejido conectivo que envía tabiques hacia el centro del órgano y lo divide en lobulillos.
Si observamos la microfotografía a la derecha, vemos que es un órgano predominantemente basófilo y tiene dos componentes de secreción, un componente exócrino y un componente endocrino. El componente exócrino está descrito como la parte de acinos serosos. Eh, es un componente glandular en forma de acino. Recordando, los acinos están conformados por células piramidales, acá les estoy marcando una, cuyo vértice se encuentra hacia la luz del acino. En este caso no se observa, está ocluida la luz. En el caso de estos acinos serosos del páncreas exócrino, podemos observar que tiene una tinción más basófila hacia la base, hacia la membrana basal es más basófila, en el cual se ubican tanto el núcleo como el retículo endoplasmático rugoso. Hacia la zona apical, si ustedes observan con detenimiento, se observan una serie de puntillado, como un granulado más acidófilo, correspondiente a las vesículas de secreción, donde van a ser almacenadas las proenzimas que secretan estos acinos. Dentro de las proenzimas que podemos encontrar acá están las amilasas, nucleasas, proteasas, eh, digamos, la secreción pancreática, que van a formar el jugo pancreático. Eh, Parte digamos, del acino, también la parte secretora del acino, se continúa con la parte conductora de esta secreción, la cual nace dentro del mismo acino, en la célula centroacinar, que en algunos cortes se puede observar claramente. Como dijimos antes, esta célula centroacinar es el principio del conducto excretor, que se continúa con los conductos intercalares, que son conductos de pequeño calibre con un epitelio cúbico. Estos conductos intercalares se van a ir uniendo, van a formar conductos de mayor calibre que van a transcurrir dentro de lo que son los tabiques de tejido conectivo, formando lo que llamamos conductos interlobulillares, con un epitelio que va a ir de cúbico a cilíndrico simple. Estos conductos van a ir formando lo que llamamos el conducto pancreático principal, que va a correr desde lo que es la cola hasta la cabeza, se va a unir al colédoco y va a desembocar, como dijimos antes, a nivel de la segunda porción del duodeno en la ampolla de váter, para ahí, digamos, liberar el producto de secreción pancreática en el duodeno. Por otro lado, la porción endocrina del páncreas son los llamados islotes pancreáticos o islotes de Langerhans. En estos islotes pancreáticos podemos encontrar 4 tipos celulares: las células A o alfa, secretoras de glucagón, que es una hormona hiperglucemiante, que se secreta frente al ayuno; las células B o beta del páncreas, secretoras de insulina, que se secreta justamente al contrario de las células alfa, es decir, frente a la ingesta de comida; las células D o delta, que secretan somatostatina, que es una hormona que regula negativamente la secreción de las células alfa y beta; y las células gamma o PP, que van a secretar polipéptido pancreático. Bueno, ya terminamos el repaso de anatomía e histología del sistema digestivo. Ya cuentan con la información suficiente para poder seguir avanzando, entrar en la sala de gastroenterología, descubrir las pistas para descubrir al espía y así salvar a la humanidad. Están ustedes.